Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás, desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este viernes 15 de mayo, día en que seguimos en cuarentena y seguimos meditando los hechos de los apóstoles, para ubicarnos un poco, porque ayer fue San Matías y nos fuimos al capítulo 1 de cómo lo eligieron a San Matías sustituyendo a Judas. Pero ahora volvemos al capítulo 15 y nos dice así en el capítulo 15. Después de una larga y acalorada discusión, los apóstoles y los ancianos y la comunidad entera decidieron escoger a algunos dirigentes de los hermanos para enviarlos con Pablo y Bernabé, Judas por sobrenombre Barsabás y a Silas a Antioquía. Les dieron una carta autógrafa que decía: los hermanos apóstoles y ancianos saludan a los hermanos convertidos del paganismo de Antioquía, Siria y Cilicia. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, han sembrado entre ustedes la inquietud, provocando el desconcierto. Por eso hemos decidido, de común acuerdo, elegir unos delegados y enviárselos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo, que les explicarán esto de palabra. Es decisión del Espíritu Santo y nuestra no imponerles ninguna carga más que estas cosas indispensables. Absténganse de alimentos ofrecidos a los ídolos, de sangre de animales estrangulados y de relaciones sexuales prohibidas. Harán bien si se privan de estas cosas. Adiós. Ellos se despidieron, bajaron a Antioquía, reunieron a la comunidad y les entregaron la carta. Cuando la leyeron, se alegraron por los ánimos que le daba. Judas y Silas, que también eran profetas, animaron y confirmaron a los hermanos. Pasada una temporada se despidieron de los hermanos con la paz y se volvieron a los que los habían enviado. Pero a Silas le pareció bien quedarse allí. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, donde con otros muchos enseñaban y anunciaban la palabra de Dios. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y qué nos dice este lenguaje? Este mensaje de hace 2000 años del primer concilio de Jerusalén, el gran concilio. ¿Por qué? Porque se juntan para tratar un tema muy profundo, el tema de las culturas. ¿Y quiénes son los que se juntan? Se juntan los apóstoles, Pablo, Bernabé, pero en realidad todos ellos eran judíos. Hay que ver el cambio que provocó el Jesús resucitado del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque Pablo y Bernabé, que ya habían vivido y conocían la cultura grecorromana, reclamaban justamente no circuncidarse y hacer los ritos judíos a los paganos. En cambio, todos los demás, y muchos, decían que no, que se tenían que hacer judíos. La discusión acalorada, dice ahí. Si escribieron en los hechos la discusión acalorada, quiere decir que se pelearon duro. Sin embargo, lo bueno de este concilio que es que de ahí en adelante se abren a la catolicidad, siendo mayoritariamente judíos. Sin embargo, con el Espíritu Santo se iluminan de no imponerles cargas como la circuncisión y otras leyes de Israel a los griegos y a los romanos. Cosa que abrió lo que más tarde, mucho más tarde, nos llamarán catholicum. Es un término, por supuesto, en latín, de los romanos, que quiere decir universal. ¿Y por qué? Porque recordemos que en aquella época, también en los judíos hasta hoy, cada nación tenía su dios o sus dioses, los griegos uno, los romanos otro, los sirios otro, pero con la misión de Pablo se abre la buena noticia de Jesús a todos los pueblos y a todas las culturas. ¿Y por qué? Porque esta buena noticia de Jesús no es solo para una cultura,
Ahí eso es el Espíritu Santo. Se dieron cuenta que es para todas las culturas, para todos los pueblos, sea de la cultura que sea, de la lengua que sea. El proyecto de Jesús, el proyecto del reino, que amar al prójimo, a Dios y al prójimo como a ti mismo. El proyecto de saber amar hasta el enemigo. El proyecto de entregar la vida en la paz, la justicia y la verdad. Es un proyecto para todas las personas humanas. No solo para los que están en una cultura o en un... Es para todos. Esa es nuestra funcionalidad cristiana. Y ese es el Espíritu Santo. Por eso esas resistencias culturales a veces no fue del nacimiento de nuestra iglesia. Algunos que todavía se resisten al Concilio Vaticano II de hace 60 años, cuando se dieron cuenta que estaban hablando una lengua muerta y estaban haciendo unos ritos que ya no tenían sentido. Hoy en día también tendremos que cuestionarnos muchas cosas. ¿Por qué? Porque este desafío globalizado, hipercultural, nos desafía a ver cómo la buena noticia de Jesús, cómo la presentamos, con todas nuestras fragilidades. Pero Dios nos está llamando a ver este desafío concreto de esta pandemia, de este funcionar globalizado, que hace años ni lo hubiéramos pensado. Sin embargo, ahora es muy cercano y cotidiano. Bueno, este es el desafío de hoy. Entonces esta cuarentena, además de cuidarnos, nos está dando una profundidad en el núcleo familiar, de decir, cómo profundizamos nuestra fe en este proyecto de Jesús en el reino de los cielos. ¿Cómo hacemos para este mundo concreto, que tal vez a veces nos asuste, cuándo va a terminar la cuarentena, cuando los pasos se van a dar? Y encontraremos que en estos meses que estuvimos en cuarentena hubo cosas buenas, pero seguro que también hubo cosas malas, porque es la realidad humana. No nos tenemos que detener ante eso, como no se detuvo Pablo y Bernabé ante una adversidad tan honda como que todos sus hermanos judíos le decían no, tienen que hacerse judíos. Sin embargo, fue el mismo Pablo y Bernabé que abrieron la iglesia. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.